y contribuyendo a que este país recupere la paz y la seguridad. Sin embargo, los hechos demuestran lo que estamos viviendo, y no solo en Quito, como ocurriera en las últimas horas, las explosiones en el centro de la capital, sino también a nivel nacional. Quiero dar la bienvenida al señor viceministro de Gobierno, doctor Mario Cubi, empezar por esto que sigue preocupando, la violencia y los hechos, cuando precisamente el gobierno se ha empeñado en controlar el sistema penitenciario. Y pareciera que hay respuestas desde esos sectores. ¿Cómo entender esta violencia? ¿Cómo entender la situación de las cárceles? Y también los últimos sucesos que han ocurrido en la región amazónica. Muy buen día. Muy buenos días, don Miguel, qué gusto saludarlo. Buenos días a quienes escuchan el programa. Efectivamente, es una nota con la que uno no quisiera comenzar una mañana, sin embargo, es parte de la realidad a la que nos enfrentamos y que como gobierno combatimos a diario. Lastimosamente hubo la detonación de aparatos explosivos en la capital hace menos de 48 horas. Existió también una detonación cerca de la cárcel de Turi, en la provincia de Azuay, y hace poco tenemos ya capturados a 4 delincuentes o aprehendidos, para usar el término técnicamente adecuado, de una explosión debajo del puente Misahuayí, el que une Archidona con el Tena. ¿Qué daños produjeron? Estamos todavía haciendo la revisión para hablar con exactitud. No, visualmente parecería que no hay una afectación estructural completa del puente. Sin embargo, no quiero adelantarme porque hay que esperar a que los expertos puedan evaluar. Sin embargo, pero hubo la explosión. Sí, se dio. Y entiendo que hubo otra que se controló. Es decir, había otro taxi con tanques y explosivos. Sin embargo, no detonó y fue controlada por la Policía Nacional de manera exitosa. Así que la realidad es que efectivamente tenemos una fuerte reacción de la delincuencia. No me gusta hacer exceso de conjeturas, así que hasta que los investigadores no tengan de manera definitiva resultados, no se puede hablar con absoluta certeza. Sin embargo, al menos como coincidencia temporal sí podemos ver no solo el estado de excepción que el presidente de la República estableció específicamente para las cárceles, sino también ya van 6 intervenciones en diferentes cárceles de Fuerzas Armadas para capturar diferentes elementos como armamento, drogas, entre otros que utilizan dentro de cárceles y que se está limpiando, sino que además se han tomado ciertas medidas de aislamiento y de ajuste con algunos de los cabecillas de bandas que al parecer pues han provocado parte de esta reacción. Sin embargo, lo importante es que la Policía Nacional está trabajando con toda su capacidad junto a las Fuerzas Armadas en este momento, que nos permite, y a pesar de ser reiterativo, quiero decirlo, a veces nos critican como gobierno por el tema de un nuevo estado de excepción, pero la realidad es que nuestra Constitución establece límites para el trabajo de Fuerzas Armadas, y el estado de excepción es la herramienta para que Fuerzas Armadas en situaciones extraordinarias pueda dar un apoyo a la Policía Nacional en su trabajo, que hoy, tanto por números, porque entendamos que son un poco más de 30,000 efectivos en Fuerzas Armadas, entrenados, equipados, que pueden darnos una mano en este combate histórico contra el crimen organizado, pero además que cierto tipo de operaciones y cierto tipo de actividades, tanto sea por el terreno, sea por la necesidad operativa, sea porque existen ciertas formas de entrenamiento particular de Fuerzas Armadas, que se ha demostrado, esto no es un invento nuestro. Si usted ve otros países que ya han tenido que enfrentarse al narcotráfico y al crimen organizado, suele recurrirse a Fuerzas Armadas por la capacidad de reacción. Así que en eso estamos allá, insisto, se ha capturado ya varios de los responsables de estos hechos, continuamos en el trabajo y ahora pues también dando apoyo, y quiero aprovechar, a pesar de que es otro tema, pero no quiero dejar de mencionarlo, el agradecimiento a los bomberos, siempre ahí, pero particularmente ahora a los bomberos de Quito, los que han venido a dar auxilio a ese terrible incendio que ya va poco más de 72 horas y que esperamos pueda ser totalmente controlada. Doctor Cubi, el caso de estas bombas en la región amazónica está controlado en este momento y con la detención de los presuntos responsables. Correcto, hay 4 presuntos responsables, en este momento ya están puestos a órdenes de la autoridad competente, continúan las investigaciones de la policía. Sería irresponsable de mi parte decirle todo está controlado, pero lastimosamente no podemos adelantarnos a lo que la delincuencia vaya a hacer. Sin embargo, se han aumentado controles y se está tomando medidas con inteligencia. Y el control en la cárcel de Turi, en el Austro, luego del amotinamiento que hubo, está
controlando? Sí, gracias al trabajo efectivo de la policía, de Fuerzas Armadas, del SNAI, de la gobernadora de la SUAY, se ha logrado ya la liberación de los agentes tanto policiales como del Servicio Nacional de Atención Integral que estaban temporalmente retenidos. No ha habido heridos, no ha habido muertes de los reportes que tenemos en este momento, así que digamos que se llegó a un término de la situación en la que se estaba. Sin embargo, continuamos en un estado de excepción dentro de las cárceles y se continuarán con los controles que corresponden para dar el orden que corresponde en estos centros, pero además el trabajo de inteligencia que nos permita ir adelantándonos a las posibles acciones que tomen. Y las demandas no son fuera de la ley, fuera de la norma, lo que se ha planteado respecto de la administración de presos por el sistema penitenciario. Efectivamente hay diferentes solicitudes, conversaciones, espacios en los que algunos de los PPLs plantean ciertas condiciones que están fuera de la ley, fuera de los reglamentos, fuera de lo que corresponde a un Estado de Derecho, a un privado de libertad, porque esa es la realidad. Y aquí es importante también entender que no es que se está dando un castigo extraordinario ni fuera de la norma, pero dentro del proceso de rehabilitación social que está debidamente normado en el Código Orgánico Integral Penal, lo que corresponde es cumplir la ley. Y fuera de eso no podemos actuar como gobierno. El gobierno no va a dar pie atrás en ese sentido. Esa es la decisión del señor presidente de la República, por eso se sostiene el estado de excepción, insisto. Inclusive, cuando en virtud del magnicidio de Fernando Villavicencio se declaró, y muchos otros hechos de violencia, se declaró un estado de excepción a nivel nacional para combate a eso, no se anuló ni se integró el estado de excepción específico para cárceles. Fue una decisión del señor presidente. Si usted recordará, había un estado de excepción para Los Ríos, Manabí y Durán, que tenía ciertas condiciones incluso de toque de queda. Ese se integró al estado de excepción nacional para hacer un solo ejercicio. Sin embargo, la decisión del señor presidente, valiente por cierto, fue atacar directamente a los hechos que se estaban dando dentro de los diferentes centros de privación de libertad y mantener ese estado de excepción que permite, hace poco hubo una nueva intervención de Fuerzas Armadas de ellos e ir recuperando el control que corresponde. Penosamente, doctor Kubi, se está tratando de sembrar el terror con estos actos terroristas que debieran ser calificados, de acuerdo con el COIP, a los responsables. Pero aquí daría la impresión que la justicia, a veces, por las reincidencias de quienes con medidas sustitutivas salen con facilidad. ¿Cómo lograr que la justicia acompañe a esta tarea que se cumple? Qué buen punto el que toca, Miguel, y créame que más allá de mi cargo actual como abogado me apena terriblemente lo que pasa en el sector justicia. Y no es bueno generalizar porque hay jueces y fiscales honestos que literal se juegan la vida por la justicia de este país, pero sí tenemos, sin ningún lugar a dudas, mucha corrupción involucrada en procesos judiciales. Fíjese, es difícil hoy encontrar un proceso policial, un operativo policial donde se captura delincuentes y no haya por lo menos un par con antecedentes o medidas sustitutivas, que debían haber estado presos, no cometiendo delitos, pero que jueces los siguen liberando, sea con sentencias ya en firme a través de herramientas con uso inescrupuloso, por supuesto, como las acciones de protección, como los habeas corpus mal utilizados, hasta cuando se dan medidas sustitutivas a criminales que tienen antecedentes, que tienen alta peligrosidad y que lastimosamente, fíjese, incluso dentro del asesinato de Fernando y en uno de los ataques de bombas, tenemos gente había sido aprendida hace menos de 30 días después del nuevo delito. Y habían sido liberados. Fueron liberados. Por los jueces. Ahí, bueno, no sabemos si es la actuación del fiscal o juez, no voy a ponerme a opinar sobre el caso específico sin conocerlos, pero claramente tenemos un problema serio y creo que la ciudadanía es quien más debería alzar su voz. Hoy tenemos ya un conflicto interno justificado por el mal actuar de los vocales del Consejo de la Judicatura, que parece que no pasaron ni siquiera las matemáticas esenciales de la primaria y no entienden que 2 no hace mayoría entre 5 para cumplir sus fines personales o quién sabe de quién más. Y la Corte Nacional de Justicia ha emitido un dictamen, debo decir, bastante claro. La Fiscalía también ha planteado su postura y de hecho ha iniciado procesos de investigación en contra de algunos de los vocales. Y como gobierno también se hizo un comunicado fuerte, pero aquí quien tiene que alzar su voz también es la ciudadanía. Porque al final nosotros como gobierno tenemos un par de meses más y seguiremos trabajando hasta el último día en todo lo que nos compete, pero la realidad, y lo digo, insisto, además de como funcionario actual, como ciudadano, si queremos que esto tenga una resolución a mediano y largo plazo, tenemos que actuar como Estado y eso incluye a la justicia. Pues si la policía se juega la vida y captura a 10, pero de esos 10 salen 5, es muy complejo
ganar esta batalla. Y cuando los delincuentes saben que a través de diferentes herramientas podrían tener beneficios en este sentido, también existe mayor, digamos, motivación para cometer ese tipo de actos cuando saben que las potenciales consecuencias podrían llegar a modularse. Es ahí donde es importantísimo que este proceso de depuración, de evaluación de la justicia, que tiene ya algunos años de retraso, que además debe ser encabezado por el Consejo de la Judicatura, que en sí mismo está siendo puesto en duda, con justa razón, si dicho sea de paso, al menos de mi criterio, tiene que avanzar hacia un proceso primero de depuración del Consejo de la Judicatura y luego la justicia completa. Lo mismo pasa con la evaluación de fiscales, con el nombramiento de nuevos fiscales y la depuración, porque mientras eso no termine de limpiarse, es muy complejo. Y créame, Miguel, no me gusta hablar no creo que es negativo, pero es un poco de sentimiento. Lo difícil que es seguir dándole ese sentido de lucha a la Policía Nacional, cuando ellos dicen, vea, me juego la vida, vengo de capturar a esta gente que estaba, los cogí en Francia y ya están afuera. Y ya están afuera y los estoy viendo afuera. Es ahí donde la justicia tiene que entender que esto no es una lucha del gobierno o del gobierno de turno que me cae bien o me caiga mal, y tampoco la ciudadanía. Esta es una lucha que tenemos como país. O salimos juntos o lastimosamente seguimos viviendo en esta situación que a ninguno de nosotros nos gusta, y por eso la seguimos combatiendo a diario. Doctor Kubi, ¿y esta acción que se cumple debiera ir acompañada y penosamente de cara al país? Es inadmisible tener un órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura que ha sido permisivo con jueces, y hay casuística. El juez de Yaguachi, que reivindicó derechos políticos contra norma expresa, contra ley expresa, con un condenado, con un sentenciado por corrupción, y ha seguido allí. Ha tenido que el Tribunal Contencioso Electoral destituir a este mal juez, pero el órgano administrativo y disciplinario no ha actuado. Por su ausencia. No ha actuado. Sí, en contra de jueces que tienen casos importantísimos. Suspenden, luego destituyen al juez nacional, doctor Walter Macías. Esto es impresentable y peor, como usted ya señaló, con unas matemáticas que no cuadran frente a la ley, con un reglamento que quiere irse sobre el Código Orgánico de la Función Judicial cuando dice 3 es de la mayoría de sus integrantes. ¿Cómo entender esto? Créame que es complejo. Yo, que antes de estar en el gobierno, y bueno, espero luego que cumpla mi tiempo regresar a la academia, a la docencia también, además del libre ejercicio, me cuesta. A veces trato de ponerme en los zapatos para explicar. ¿Y cómo le explico esto a mis estudiantes? ¿Cómo le digo a alguien, vea, los encargados de supervisar la justicia decidieron que 2 es mayoría entre 5? O sea, y ahí ya, créame que las explicaciones empiezan a terminar, y por eso, insisto, creo que es muy, muy positivo. Me entristece la situación como país, pero es positivo que la Corte Nacional haya reaccionado, que el gobierno haya emitido su criterio sin intervenir en el proceso judicial, eso sí, pero emitiendo también, y la Fiscalía iniciando sus procesos. Es necesario hacerlo y es parte de un sano balance de poderes, incluso dentro de una propia función. Y ahí sí quisiera aprovechar, don Miguel, porque en este espacio de mensaje a la ciudadanía para los próximos meses y años, también hay que presionar a la Asamblea, a la próxima Asamblea, porque hay 2 proyectos de ley que se nos quedaron en el tintero luego de la muerte cruzada. El primero, que es clave, es las reformas constitucionales para que Fuerzas Armadas puedan combatir de manera permanente a ciertos delitos específicos como son el crimen organizado internacional, el narcotráfico, el lavado de activos. Esto va a permitir, primero, que no sean necesarios los estados de excepción para este tipo de operaciones. Segundo, que Fuerzas Armadas pueda enfocarse en este tipo de actividades que, por sus características, tanto operativas como de internacionalidad, lo que significa que hay una afectación de frontera, que hay una afectación que requiere de un tipo de operación diferente, puedan hacerlo. Es necesario. Y ojo que esto ya pasó el primer debate. Y es interesante tenerlo en cuenta, porque significa que incluso con la asamblea anterior, que estaba dedicada principalmente al golpismo, pasaron esas reformas. Al mes de que se posesione la nueva asamblea, ya podrán debatir en segundo debate. Es importantísimo que eso avance y los ciudadanos no se olviden y presionen a sus asambleístas, más allá de las visiones políticas de cómo se configure, que este proyecto tiene que pasar. Y el segundo, que es clave para lo que estamos hablando, y por eso lo traigo a colación, la ley reformatoria a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Más allá del nombre, este proyecto, que también debo reconocer en honor a la verdad, no es solo del gobierno del presidente Lasso, sino se trabajó en conjunto con la Corte Nacional de Justicia, con la Fiscalía y con algunos actores adicionales, incluso la propia Asamblea.
en la que se plantean reformas muy importantes que restringen los abusos, nunca se van a eliminar al 100%, pero restringen mucho los posibles abusos a las garantías jurisdiccionales. Entonces ya no permite que las acciones de protección sean prostituidas, porque eso es lo que está pasando hoy para cualquier mamarrachada. De hecho, hay algunas de estos hace un par de días donde ya se limita a nivel nacional, por ejemplo, el tema de los radares. De manera que estemos de acuerdo o no, pero hay una sentencia que evalúa la calibración de un radar de Santo Domingo y en virtud de la mala calibración de un radar en Santo Domingo se tienen que anular el funcionamiento de los radares de todo el país. Listo, podemos entrar a un debate profundo en derecho administrativo sobre si son adecuados o no los radares y cómo lo están usando, pero pensar que un juez de Santo Domingo, porque tiene el peritaje de un radar descalibrado, a través de una acción constitucional, ni siquiera a través de un proceso de revisión general, anula toda la acción de todos los municipios y GATS del país, es claramente algo que afecta a la seguridad jurídica y que hoy es parte de lo que nos complica como país. Entrando de nuevo al proyecto, insisto, es clave porque ahí vamos a restringir el abuso de habeas corpus, el abuso de acciones de protección y de garantías jurisdiccionales que hoy son en gran parte lo que actores de justicia inescrupulosos aprovechan para beneficiar a quienes corresponden. Viceministro Mario Cubi, y quisiera consultarle otro tema. Bueno, un portal digital como La Posta ha acusado de perseguir y no dar plenas garantías en el ejercicio de la comunicación. ¿Cómo entender esto? Realmente es difícil, como usted dice al final, de entender este tipo de cosas. Primero, a este gobierno de lo que más nos han criticado en muchas ocasiones es de ser demasiado demócratas, de no reaccionar hasta ciertos ataques. Este es el gobierno que implementó la nueva ley de comunicación, que abre de manera completa esa libertad, a pesar de que hemos sido ampliamente atacados. Este es el gobierno que hace pocos días, si acaso semanas, el reglamento de la ley de comunicación, que tiene un par de artículos que al parecer resultan controversiales, pero que nada tienen que ver con la libertad del ejercicio del periodismo, la libertad de expresión. El gobierno nacional tenía protección policial y custodia puesta al señor que usted hace mención. Por lo tanto, vea, me da muchísima pena, créame, más allá de que podamos tener diferencias de conceptos, siempre me dará pena que haya una persona que se sienta amenazada, que se sienta perseguido, que tema por su seguridad y la de su familia, pero es absolutamente irresponsable, y así lo ha establecido el comunicado del gobierno nacional, el oficial, que se acuse o se mencione siquiera que el gobierno haya hecho otra cosa que respetar a pesar de nuestras diferencias la libertad de expresión e incluso cuando fue necesario en virtud de los análisis de riesgo, que son el procedimiento que corresponde con la Policía Nacional, se le haya otorgado protección policial. Esa es la única verdad. Y vean, nosotros tenemos suficiente trabajo que hacer con los problemas reales de este país, particularmente la inseguridad, y también completando obras y trabajos. De hecho, hoy está el presidente en Pedernales, por ejemplo, inaugurando el hospital de Pedernales, de hecho desde cero en este gobierno. Van a entregar también algunos planes habitacionales, algunos créditos para programas de riego en Chone y en algunas partes más de la provincia de Manabí, hacia Eloy Alfaro también, pues, para estar preocupados o pensando en qué pasa con una persona que ha tomado sus decisiones en la vida. Sin embargo, como gobierno, la postura siempre será defender la libertad de expresión, defender a los periodistas y cuando sea necesario incluso darles la protección. Pero este portal ha señalado al gobierno como responsable de esto, de lo que le suceda. Dentro del ejercicio de la libertad de expresión se pueden decir cosas sin sentido. Sin embargo, le puedo asegurar que este gobierno no tiene ningún tipo de interés más allá de la protección y el bienestar de sus ciudadanos. Otro tema que quiero aprovechar la presencia del señor viceministro de Gobierno, doctor Mario Cubi. Bueno, en este proceso de transición debiera haber, perdón la redundancia, una transición ordenada con no solo el nuevo gobierno, sino la nueva Asamblea Nacional que tendrá grandes desafíos. ¿Cómo ve este proceso el doctor Cubi? Bueno, primero, este es un proceso de 2 vías, ¿no? Espero que sea presidente o presidenta y su equipo de trabajo quien gane las elecciones, entienda que más allá de desavenencias políticas y conceptuales que pueda haber, aquí es un gobierno responsable, que lo que busca es entregar de manera ordenada lo que corresponda, no solamente lo conceptual o el poder como tal, sino los planes, las ideas, los conceptos, la ejecución, los contactos, del apoyo internacional, que se ha logrado un montón. Lastimosamente a veces creo que nos ha faltado un poco de comunicación, pero por darle un par de ejemplos que sinceramente a título personal espero
que continúen. Uno de ellos, el acuerdo más amplio que ha firmado este país en materia de seguridad, con Estados Unidos se firmó hace poco, que incluye no solamente cooperación en dinero, sino en entrenamiento, en equipamiento, en acompañamiento y apoyo para combate a la delincuencia organizada con los Estados Unidos. Otro de los programas saliendo de seguridad, el combate a la desnutrición infantil crónica, que es un programa espectacular que implementó el presidente Lasso, que tiene ya más de 280,000 madres inscritas y beneficiadas desde el inicio de su embarazo hasta los 1,000 días de vida de sus hijos, y algunos que venimos trabajando con cooperación internacional y que esperamos el próximo gobierno pueda avanzar, porque estos no son planes de gobierno, sino de Estado. Eso desde el proceso de transición, que al menos de nuestra parte, no importa con quién sea, se manejará de forma ordenada, transparente. Esperamos nuestra contraparte reciba esa apertura de buena manera y podamos entregar un gobierno en orden para que pueda continuar así. Con la Asamblea también es, digamos, un proceso un poquito más complejo y los tiempos serán cortos, ¿no? En base a la ley, a lo que está pasando ahora con el tema del voto en el exterior, que realmente es complejo y hasta ahora, entiendo, no hay un calendario definitivo, pero en virtud de lo que establece la norma, serán más o menos 10 días en los que convivamos como gobierno con la nueva Asamblea ya instalada. Dentro de esos 10 días, el primero es para escoger el CAL. El segundo, tradicionalmente, es para las comisiones. Un par de días de fin de semana, así que realmente operativos serán 6 o 7 días con la Asamblea. Nosotros esperamos poder trabajar de manera responsable con ellos, presentando sobre todo algunos elementos que son parte de los proyectos que quedaron pendientes para que esa Asamblea los pueda evaluar, pero particularmente al nuevo gobierno, decir, mira, esto es lo que quedó encaminado con la Asamblea, estos son los principales proyectos que permitirían desarrollar el trabajo con el Ejecutivo que está planificado. Ojalá los puedan defender. Insisto, esto no debe verse nunca como un proceso solo de gobierno, sino finalmente como proyectos de Estado a largo plazo. El doctor Mario Cubi, viceministro de Gobierno en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias. Gracias a usted, Miguel. Siempre un placer. Muy amable. A las órdenes. 8:27. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia.